I came, I saw, I conquered. I came to Rome when it was a city of stone, and left it a city of marble. La herencia invisible que sostiene al mundo. Hablar del Imperio Bizantino es adentrarse en un universo de complejidades, tanto políticas como culturales, artísticas y religiosas, que trascendieron los límites de su época. Su milenaria historia no solo se define por su duración o sus conflictos, sino por el impacto profundo que dejó en la humanidad. Desde la importancia estratégica de Constantinopla hasta sus deslumbrantes artes sacros, pasando por una caída que simbolizó más una transformación que un final. El Imperio Bizantino se nos presenta como una civilización clave para entender nuestro presente. La herencia bizantina no es una mera reliquia histórica, es una raíz viva de múltiples expresiones contemporáneas, especialmente en el arte, la arquitectura, la religión y la identidad cultural de Europa oriental y mucho más allá. El corazón del imperio. Constantinopla fue mucho más allá que una capital. Fue el núcleo vital de un imperio que se extendía a sí mismo como heredero de Roma y defensor de la cristianidad ortodoxa. Esta fue fundada por Constantino el Grande en el siglo IV. Su posición geográfica privilegiada entre Europa y Asia le otorgó un control casi absoluto del comercio entre Oriente y Occidente. Esta ventaja no solo enriqueció al imperio, sino que convirtió a la ciudad en un crisol de culturas, ideas y estilos artísticos. Además, su rol político y religioso consolidó como un símbolo de unidad espiritual y administrativa. Desde ahí, el emperador gobernaba no solo con un poder terrenal, sino como un representante de Dios en la tierra, reflejo de la estrecha fusión entre la Iglesia y el Estado que caracterizó al mundo bizantino. La expresión de una visión del mundo. La complejidad del Imperio Bizantino también se manifiesta en su producción artística y arquitectónica. Una de sus contribuciones más duraderas a la humanidad fue la Basílica de Santa Sofía. Esta es el emblema más claro de su visión. Concebida como una expresión tangible del cielo en la tierra, su gigantesca cúpula parece desafiar la gravedad, mientras que sus mosaicos dorados transportan al observador a un plano espiritual. Esta arquitectura no era solo estética, sino teológica. Cada elemento tenía un propósito, tanto simbólico como cultural. Además, la influencia del arte bizantino se expandió hacia el mundo eslavo, el Cáucaso y el norte de África, sentando así las bases para el arte santo, ortodoxo y marcando una línea clara de diferenciación respecto al arte religioso de Occidente. La estética bizantina es, por tanto, un lenguaje visual que trascendió con el tiempo, marcando a generaciones de artistas, incluso siglos después de la caída del imperio. La caída del imperio. Como toda civilización, el Imperio Bizantino enfrentó el desgaste de los siglos. Las guerras constantes, la presión del Islam, la Cuarta Cruzada y la crisis económica del siglo XIV fueron minando sus estructuras. La peste negra debilitó aún más su demografía y, más que nada, su economía. Finalmente, en 1453, Constantinopla cayó en manos de los otomanos, pero esta caída, aunque trágica en lo inmediato, no significó el olvido. Por el contrario, muchos intelectuales bizantinos pudieron emigrar hacia el oeste, especialmente a Italia, llevando así con ellos manuscritos antiguos, ideas filosóficas y conocimientos científicos. Este flujo, tanto de saberes como de cultura, alimentó directamente el Renacimiento europeo,
una de las épocas de mayor florecimiento intelectual del continente. Así, el fin del imperio marcó también un punto de inflexión hacia una nueva era. La herencia bizantina. Hoy, la herencia bizantina sigue latente en múltiples dimensiones de nuestra civilización. En la religión, las liturgias, iconografías y prácticas de la Iglesia Ortodoxa. Estas son directamente descendientes del cristianismo bizantino. En la arquitectura, sus modelos se replican en iglesias ortodoxas de Grecia, Rusia, Serbia y mucho más allá. En el arte, su lenguaje simbólico. Este resurge en movimientos contemporáneos que exploran lo santo desde varias nuevas perspectivas. En la política y el pensamiento, la idea de un poder central que asume funciones tanto espirituales como administrativas encuentra ecos incluso en modelos de gobierno actuales donde la religión y el Estado siguen interconectados. Pero, más allá de lo tangible, el legado bizantino es también una lección de resiliencia, una demostración de cómo un imperio puede seguir influenciando siglos después de su desaparición. Para concluir, el Imperio Eterno. El Imperio Bizantino fue una civilización compleja que entrelazó la política, espiritualidad, arte y cultura en una unidad impresionante. Constantinopla fue su alma, su arte fue su lenguaje y su herencia un eco eterno. A pesar de su caída, el imperio no desapareció, se transformó. Su huella está viva en iglesias, mosaicos, rituales, ideas filosóficas y en la identidad de millones. Comprender la magnitud de Bizancio no es mirar al pasado con nostalgia, sino reconocer que, incluso en su silencio, sigue hablando hoy más que nunca. Cuando la humanidad busca sus raíces para construir el futuro, el legado bizantino nos recuerda que la complejidad cultural es la base de toda civilización duradera. Muchas gracias. Como señala el historiador Mark Arkwright, el cristianismo no solo fue el eje espiritual del Imperio Bizantino, sino que también fue una herramienta de cohesión política y cultural. Aunque el paganismo persistió durante los primeros siglos, fue la fe cristiana la que se convirtió en el corazón de la identidad bizantina, influyendo así en la diplomacia, el arte, la arquitectura y la estructura misma del poder. El patriarca de Constantinopla fue una figura clave en la iglesia. Era nombrado directamente por el emperador y reflejaba la estrecha alianza entre el poder espiritual y el poder imperial. Esta integración ayudó a unir al imperio diverso, habitado por griegos, armenios, eslavos, georgianos, judíos, musulmanes y otras comunidades bajo una cosmovisión compartida.